¿Puede dar la luz verde cuando estamos ya? Sí, ok, gloria a Dios. Gracias por venir. Vamos a comenzar y continuar nuestra serie. Hoy es un día especial, hay una boda en nuestro servicio. Sé que también es día feriado el lunes y hay gente de nuestro servicio hispano que salieron de la ciudad de viaje. Pero le doy gracias por venir esta mañana. Es un privilegio tenerlo esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pedro nos puede abrir en oración esta mañana. Le recuerdo que mañana celebramos como iglesia en el parque de Prescott Valley, lo que es Mountain Valley Park en Prescott Valley. Usted sabe donde siempre hacemos los eventos, y mañana nos vamos a reunir de las 11 de la mañana para adelante. A las 12 comemos. Es un convivio, o sea que todas las familias llevan sus platos, nos reunimos todos juntos como iglesia, y se le gustaría tener parte de eso. Le animo a que sea parte de eso. Tráigase unas enchiladas o algo. No comida china, aleluya. Que represente nuestra cultura, amén. Y vamos a tener un buen convivio. Sé que es un día lindo. Celebramos en Estados Unidos Memorial Day, Día de los Veteranos, y es bueno celebrar juntos como familia y como iglesia. El martes tenemos servicio en español, y recuerde, el viernes, si usted es nuevo converso, sé que lo hemos estado anunciando, lo vamos a anunciar otra vez, pero el viernes, si usted es nuevo converso y hace 6 meses o menos que está sirviendo al Señor, vamos a tener una escuela dominical para nuevos conversos en mi casa, un convivio, y vamos a celebrar el viernes un estudio de nuevos conversos. O sea que si usted está trabajando con nuevos conversos, ayúdelos a invitar. Tenemos un folleto especial para eso y vamos a tener un buen tiempo. Ok, la semana pasada empezamos una nueva serie. ¿Quién recuerda el título? Aleluya. Javier está en fuego, amén. Hasta que la muerte nos separe, ¿ok? Y eso aprendimos, que esa frase se usa mucho con respecto a lo que es el matrimonio, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. El título de esta serie que empezamos la semana pasada y fue introducción la semana pasada, prácticamente vamos a seguir con eso esta mañana, y ya el domingo que viene entramos de lleno en las series específicas, en áreas específicas. Pero el título, si usted está tomando nota, es Hasta que la muerte nos separe, comprometidos hasta el final. Y yo agarré el título el texto de Apocalipsis capítulo 12, una escritura muy conocida que nos ofrece luz a lo que este tema significa, ¿verdad? Apocalipsis 12:11 es nuestro texto de base. Ellos, está hablando del pueblo de Dios, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces esa escritura es una profunda escritura. Habla de un pueblo, del pueblo de Dios en los últimos tiempos, amén, donde ellos estuvieron comprometidos hasta el final. ¿Quién recuerda lo que hablamos la semana pasada? Que quizás vamos a repasar un poquitito rápido. No quiero tomar mucho tiempo para repasar, pero sí quiero arrancar de lo que hablamos la semana pasada a introducirnos lo que tengo para esta semana, para este día. ¿Quién recuerda las cosas prácticas que hablamos la semana pasada? ¿Alguien tomó notas? Aparte de Javier. ¿Alguien recuerda? No se peleen, muchachos. Tomen turno. ¿Ah? ¿Ah? Ok, aprendimos que la palabra comprometidos nos comunica un mensaje. El mensaje es un compromiso, ¿verdad? Un compromiso inquebrantable. Ese mensaje sale en la frase de nuestro título para nuestra serie, Hasta que la muerte nos separe. Y la frase, Hasta que la muerte nos separe, aprendimos la semana pasada, habla del tema del comprometimiento y del compromiso entre dos personas, dos partes. Si uno habla en el caso del matrimonio, entre el marido y la mujer, donde se comprometen unos a otros a amarse, a respetarse, a ser fiel el uno con el otro en un pacto, en un compromiso absoluto. Y hablamos la semana pasada
que este compromiso hoy en día está bajo ataque, ¿verdad? Hablamos del tema del compromiso, no nada más en el matrimonio, pero el concepto del estar comprometido a algo o a alguien o a una causa, en nuestra generación está bajo ataque. Alguien lo puso de esta manera que yo lo mencioné la semana pasada. El para siempre se ha cambiado por el mientras me convenga hoy en día, ¿verdad? Antes era hasta que la muerte nos separe, me voy a casar contigo hasta para siempre, hasta que la muerte nos separe. Pero tristemente en nuestra generación, cuando hablamos de un compromiso, un comprometimiento, específicamente en el matrimonio, está bajo ataque esa idea, ¿verdad? Mientras me convenga. Y Pablo, hablamos esto la semana pasada, nos advierte en 2 Timoteo capítulo 3 que en los últimos días el hombre va a amarse a sí mismo, va a no tener afecto natural, implacables, va a haber hombres traidores, impetuosos, amadores de deleites más que de Dios. Y esto refleja perfectamente una cultura que reemplazó el compromiso con un placer momentáneo. Y eso es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? La serie va a titularse Hasta que la muerte nos separe, comprometidos hasta el fin, y vamos a mirar cómo ese concepto que se aplica en el matrimonio, yo voy a hablar del matrimonio en uno de esos estudios, vamos a tocar el tema de nuestra relación con Dios, comprometidos en el matrimonio, comprometidos con nuestra familia, comprometidos, vamos a hablar en el tema de las finanzas, en muchos aspectos que esto se puede aplicar, pero vamos a hablar más allá del matrimonio y del hogar, que nosotros, así como yo estoy comprometido con mi esposa está comprometida conmigo, hasta que la muerte nos separe. Cuando venimos a la Biblia encontramos que ese concepto se aplica bíblicamente. Y yo toqué, y esto es lo que voy a considerar esta mañana, que la Biblia nos enseña que cuando hablamos de cometimiento, comprometidos a algo, Dios está comprometido con su pueblo. Y esto es un profundo pensamiento que quiero establecer en esto, porque esto es algo que si usted puede comprender en su vida, en su caminar con Dios, lo puede ayudar mucho, especialmente en las tormentas de la vida. ¿Cuántos saben que la vida tiene sus tormentas? No todos los días son soleados como hoy, ¿verdad? Hay veces donde la vida tiene sol, hay sol, el clima está hermoso, pero la vida puede tornar muy rápidamente. Los otros días yo estoy aquí y le hablo a mi hermano, el pastor de Tijuana, y aquí era hermoso, estaba el hermoso clima, y en Tijuana estaba lloviendo y haciendo viento, y yo digo, wow, la vida puede ser así. En el mismo momento, un pastor no se le acaba con las tormentas y aquí estoy batallando y quejándome de que el sol me está quemando la pelona, aleluya. Pero así es la vida, ¿verdad? La vida viene tormentas, vienen días lindos, y en esos días de tormenta, cuando usted entiende lo que la Biblia le enseña, cómo Dios está comprometido con su pueblo, con su iglesia, eso lo puede ayudar mucho en tiempos de dificultad. Entonces vamos a considerar, esta mañana va a ser el estudio número 2, vamos a continuar lo que es lo que empezamos la semana pasada. Prácticamente hoy es la segunda parte, ¿verdad? Introducción, comprometidos hasta el final, estudio número 2, parte número 2. Entonces vamos a considerar, hablando de lo que es el compromiso, cómo Dios está comprometido con su pueblo. La semana pasada hablamos que cuando hablamos del tema del compromiso, hasta que la muerte nos separe, en nuestra generación ese concepto está bajo ataque. El diablo ha atacado esa área, no nada más lo ha atacado en el matrimonio, tristemente, muchos matrimonios terminan en el divorcio, pero en muchos aspectos de la vida. Lo poderoso de conocer en la Biblia es que cuando hablamos que nosotros tenemos un Dios, la Biblia nos enseña que Dios es diferente a lo que es este mundo. Dios es algo seguro, y cuando hablamos del tema del compromiso, Dios es un Dios de compromiso, de pacto. Él está comprometido con su pueblo, y esto refleja el carácter de Dios. Algo que usted puede notar, y esto es un estudio que yo lo estoy haciendo fresco a cómo vamos, es que desde el libro de Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos revela que el corazón de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, podemos ver que es un corazón fiel. Dios sí es fiel para con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo que nos puede ofrecer tremenda esperanza para cada uno de nosotros. Él
no es un Dios lejano, Dios no es un Dios lejano, no es un Dios indiferente. Al contrario, Él es un Dios cercano, atento, comprometido, y su compromiso no depende de nuestras fuerzas, sino de su carácter eterno e inmutable. El compromiso verdadero refleja el carácter de Dios, quien nunca abandona, nunca miente y siempre cumple sus promesas. Ahora, la semana pasada yo mencioné de esto. Parte de lo que nació esta serie, fresca para mí, no fue necesariamente un libro, aunque sí obviamente estoy leyendo un poco de material, pero fue que en mi lectura bíblica yo leo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento todos los días que me levanto y estudio. Y hace unos meses atrás estaba en el libro de Deuteronomio. Y esto fue realmente lo que empezó a nacer de mí. Cuando venimos al libro de Deuteronomio, Deuteronomio tiene mucho profundidad, obviamente es la palabra de Dios, pero Deuteronomio nos comunica el concepto de lo que realmente quiero enfocarme esta mañana. El libro de Deuteronomio nos enseña que Dios es un Dios fiel y su fidelidad no depende de cómo el día vaya. Su fidelidad es para siempre, es eterna. Y esto es algo que nos debe de ayudar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del concepto de estar comprometidos a una causa, Dios se ha comprometido hacia su pueblo. Y escucha estas escrituras, voy a darlas. Deuteronomio capítulo 7, del versículo 7 al 9. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente, lo pone de una manera muy poderosa. Quiero que escuche esto. Aquí está Dios hablándole a su pueblo, el pueblo de Israel, si usted recuerda, va a entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años en lo que es errantes en la tierra, van hacia las promesas de Dios. Y Deuteronomio 7, versículo 7 dice, el Señor no te dio su amor, ni te eligió, porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Ahora escucha el versículo 9 aquí. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Esa escritura comunica algo que está conectada a Génesis. Si usted recuerda la historia del pueblo de Israel prácticamente empieza en Génesis y empieza con un hombre llamado Abraham. Si usted recuerda la historia, la Biblia nos dice que Abraham fue un hombre de fe, confió en Dios, y la Biblia nos dice que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo cuando Dios le pide su único hijo. Y en ese intercambio, cuando lo vemos en el cerro, cuando Abraham pone a su hijo en el altar, Isaac, y hay una poderosa revelación. En esa escritura usted puede ver cómo Dios jura por sí mismo que Dios iba a ser fiel a Abraham y a sus descendencia, porque Abraham no retuvo su único hijo en ofrenda a Dios. Dios le da promesas. Y esas promesas fueron poderosas. ¿Por qué? Porque Dios no se la dio nada más a Abraham, sino se la dio a su descendencia, a su hijo Isaac, al hijo de su hijo, a su hijo, al nieto. Y usted puede ver cómo Dios le recuerda aquí en Deuteronomio al pueblo de Israel, que Dios los había escogido a ellos, no porque eran una gran nación, ni porque eran muy inteligentes, era porque Dios es un Dios de pacto. Porque Dios había hecho un pacto con un hombre llamado Abraham cientos de años antes, y ahora Dios está siendo fiel a su pacto. Es más, el versículo 9 nos dice algo profundo. Dios nos dice, Dios es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Eso es increíble, eso es poderoso. Dios es un Dios fiel. La semana pasada hablamos que en nuestra generación hay mucha infidelidad, ¿verdad?
el concepto de estar cometido a algo, a alguien, está bajo ataque por los deleites de la carne, por la lujuria de este mundo. Pero gracias a Dios nosotros servimos un Dios que sí Él es fiel. Ahora todos nosotros sabemos lo que es ser infiel, lo hemos visto. Quizás usted ha pasado por una etapa de infidelidad en su matrimonio, en divorcio. Yo soy producto de unos padres divorciados. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo tenía 6 años de edad, en un tiempo de Navidad, nunca me olvidaré, vino y me besó, y desde ese momento yo recuerdo muy claramente mi papá irse de mi casa, y desde el momento que mi padre se fue de mi casa, mi madre cayó en depresión, terminó en un hospital mental. Nuestra vida completamente fue destruida, porque en el pecado hay destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Y eso trajo increíble dolor para mi familia, para mi madre, para mi hermano, y gracias a Dios, Dios en su gracia, en su misericordia nos restauró. Pero cuando vemos en nuestra humanidad, infidelidad es muy real, ¿verdad? Hay mucha gente que da promesas, las quiebra, pero lo hermoso de Dios es que Dios no es así. Dios es fiel. Él está cometido, escúcheme, contra viento y marea, contra todo lo que pase. Usted necesita entender que el momento que usted vino a Dios, se rindió ante Dios, le pidió perdón, usted ahora se convirtió hijo e hija de Dios. Yo entiendo que hay veces que pasamos por un infierno, por tormenta, y se nos olvida ese concepto, pero Dios no se olvida, aleluya. Y esto es lo hermoso, Dios está comprometido con su pueblo, no importa cuán incierto sea el mundo, cuán cambiante sea la sociedad o cuán frágil te sientas tú como persona. Dios permanece fiel, constante, y Dios siempre permanece leal. Su compromiso no es pasajero, su compromiso a su pueblo es eterno. Deuteronomio, otro texto en el mismo libro de Deuteronomio. Capítulo 31, Dios nos está enseñando aquí algo. Moisés está hablando a Josué para que él introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Si usted recuerda la historia, Moisés hace errores. Dios le dice a Moisés que su capítulo terminó, va a darle una persona que ahora siga el rumbo de su ministerio. Y aquí está Moisés hablando con su discípulo Josué. Josué va a tomar ahora la tierra, el pueblo de Israel, a la tierra prometida. Y Moisés dice algo profundo, Deuteronomio 31, versículo 7. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el Señor, el propio Señor irá, Dios irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. O sea que aquí está Moisés hablándole a su discípulo Josué. Y yo me imagino que Josué quizás estaba batallando con la inseguridad, ¿verdad? Él ahora va a ser el próximo líder. Él va a tener que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, que era una tierra que había gigantes, habían murallas. Yo me imagino que Josué quizás internamente estaba batallando. ¿Puedo hacer eso? No estoy cualificado. Todos nos conocemos nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros muchas veces miramos la voluntad de Dios y decimos: Dios mío, yo no sé si puedo hacer esto. Pero Moisés fue un hombre que caminó con Dios. Recuerde, Moisés tuvo una tremenda experiencia de escuchar la voz de Dios, la gloria de Dios, la nube, los mandamientos. Y aquí hay un hombre con la edad avanzada. La Biblia nos enseña, conocía a Dios, caminó con Dios, se identificó como el amigo de Dios. Y aquí está Moisés diciéndole a su futuro discípulo: escúchame, Dios es confiable, Él no te va a fallar. Dios te está llamando a hacer esto, y todos nosotros nos podemos identificar. ¿Por qué? Porque quizás tu llamado no sea que tú vas a guiar a la tierra, al pueblo de Israel, a la tierra prometida, pero todos nosotros tenemos un llamado específico por parte de Dios.
para ser un esposo, para ser una esposa, para ser un cristiano, quizás un nuevo reto en el ministerio, quizás un día tú pastorear, quizás sea lo que sea. Lo bueno es esto, si Dios te llama, Dios te equipa. Y Dios te dice, Él no falla. El mundo falla, ¿verdad? Gente nos falla, gente tropieza, pero cuando hablamos del concepto, la realidad de quién nosotros servimos, quién nos salvó, Dios es un Dios que está comprometido a nosotros, está cometidos a nosotros, y esto es algo profundamente poderoso. El próximo capítulo, Deuteronomio, capítulo 32. En el versículo 3 y 4 dice, proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. O sea que Dios es justo. Hay veces en la vida donde cosas van a pasar y uno no puede comprenderlas en su totalidad, ¿verdad? Hay cosas que pasan, gente fallece, cosas pasan y uno dice, yo no entiendo por qué pasó eso, por qué Dios permitió eso. Es que nosotros no sabemos, no somos Dios, no sabemos todo lo que pasa, pero Dios nos dice, yo sí soy Dios y yo soy justo. En Él no hay maldad, en Él no hay injusticia. Jeremías lo pone de esta manera, Jeremías 31, versículo 3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Eso es poderoso. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inagotable. En otras palabras, eso es difícil para nosotros comprender, ¿verdad? Porque hay veces que nuestra paciencia se agota y hay veces que batallamos aún con nuestro amor. Hay gente que prueba nuestro amor. Pero Dios dice, no, mi amor no es como el del ser humano. Mi amor es inagotable, mi amor es eterno, nuestro Dios es fiel, Él no nos abandona, Él no cambia y Él, escúcheme, nunca viola y rompe su palabra. Sus promesas son siempre sí, son amén, aun cuando no las vemos. Yo no sé acerca de usted, pero alguna vez usted ha recibido una promesa, sea por profecía, por la lectura bíblica, y el problema que nosotros tenemos es que muchas veces pasan 5 días, 6 días, un mes, y dice, Dios ya se olvidó. Pero Dios no se olvida. Y yo he tenido promesas, es más, yo recibí, esto me pasó personalmente no hace muchos años, que un día Dios me dio una profecía en mi comienzo de lo que era mi matrimonio con Kelly, y en un avivamiento con un pastor que es muy poderoso en nuestro compañerismo. Y él me dio una profecía y me dio una profecía 2 veces en el mismo servicio. Y pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años, pasó 27 años. Y yo ya me había olvidado, porque la vida es vida y soy ser humano. Y hace 5 años, más o menos atrás, yo llegué a un cruce de mi vida, en mi corazón con Dios. Me pasó algo internamente y en mi familia, y cosas pasaron. Y yo recuerdo que un día Dios me susurró y me dijo, acuérdate lo que yo te dije 27 años atrás. Yo nunca me olvidé. Yo dije, wow, a mí se me fue el tren. 27 años son 27 años. Pero lo que Dios promete, Él cumple. Porque Él es un Dios fiel y eso nos puede dar mucha esperanza. Dios lo pone de esta manera, Números 23, versículo 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Esas son profundas preguntas que nosotros sabemos bíblicamente cuál es la respuesta. ¿Alguna vez acaso alguna vez, amén, ha hablado sin actuar? ¿Alguna vez ha prometido sin cumplir? Nosotros muchas veces pasamos por circunstancia y nosotros pensamos, bueno, Dios se olvidó. Dios, amado, está comprometido
con su pueblo. Y cuando hablamos de este compromiso por parte de Dios, Dios, nuestro Dios, no abandona cuando llegan los tiempos difíciles. Él está presente. Yo recuerdo la historia de mi padre. Mi padre era policía y trabajaba para lo que era policía secreta especial, prácticamente como usted y yo vemos, hoy en día escuchamos lo que es FBI. Mi papá era policía sin usar uniforme. Y la historia fue que mi papá estaba en busca de un asesino que era en serie en mi país. Había ejecutado más de 10 personas, policías, y tenía todo el país, mi país, en terror, en pánico. Y mi papá sabía bien que este asesino lo quería matar a mi papá, porque mi papá estaba prácticamente muy alto en la posición de la policía, era guardaespaldas del embajador de Estados Unidos. Y mi padre hizo una decisión de ir en busca por este hombre y lo buscó por 3 años. Y le había dicho a mi madre, no voy a descansar hasta que encuentre a este hombre y lo arreste o lo mande a la eternidad. Mi padre no era cristiano en ese momento. Entonces la historia fue que mi papá lo siguió por 3 años y finalmente descubrió dónde este asesino iba a estar en una noche. Y mi padre diseñó un plan, agarró unos amigos. El problema era que había gente adentro de la policía que estaban soltando información. Entonces mi padre tuvo que tener mucho cuidado en quién le dijo a quién y agarró un grupito de hombres que eran confiables y les dijo, ok, hoy vamos a terminar con esta historia, hoy sí vamos a agarrar a este hombre. El problema es esto. Su amigo, el amigo de mi papá, cuando los balas empezaron a soltarse, su amigo corrió. Lo dejó mi padre y el otro amigo también, o sea que eran 3, era mi papá y 2 amigos. Y cuando llegó la hora, uno de tanto miedo le dijo a mi papá, déjame irme, tengo un niño chico, no quiero morir hoy, me voy. Y lo dejó. Y el segundo hombre, cuando las balas empezaron a soltarse, mi padre le pidió por ayuda y terminó corriendo. La historia fue que mi padre lo pudo agarrar y terminar con esa historia. Pero mi padre decía, el ser humano está cometido a ti hasta que las balas empiecen a saltar. Pero saben, Dios no es así. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es así. Dios nos dice, yo soy fiel, yo estoy comprometido. Isaías, esta escritura me ha ayudado mucho en mi caminar con Dios. Espero que lo ayude a usted. En un día muy difícil en mi vida, mi padre acaba de morir y yo estaba batallando, era pastor en México en ese tiempo. Y mi padre esa semana acababa de morir y estaba batallando. Me dijeron de una muchacha que se estaba muriendo en Tijuana y tenía que ir. Y acababa de perder a mi padre, y mi padre acababa de morir como el día anterior. Y estoy batallando bastante en Tijuana. Me habían amenazado en mi vida de muerte. Ahora tengo que agarrar un taxi. Usted, no sé si recuerda los taxis en Tijuana que lo meten en un chorro de gente, ahí va como costal adentro todo. Eran unas camionetas. Y estoy apretado en un grupo de gente, estoy yendo hacia las 5:10 ahí en Tijuana y estoy batallando, estoy desanimado, acabo de perder a mi padre ya era salvo, era mi mejor amigo y tengo que ir a orar por esta muchacha, que era la situación muy tensa y todavía arriba me habían amenazado de muerte. Sé que la situación no estaba muy buena, que digamos, no me sentía muy espiritual en Tijuana. Y yo recuerdo que Dios me dijo, abre la Biblia, léela en el taxi. Estoy yendo en el taxi y abrí la Biblia y llegué a esta escritura. Y esta escritura se ha convertido en un punto de referencia para mí. Isaías 43, versículo 1, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, y en tu lugar di a Etiopía y a Seba.
Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibirás honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo, te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Esa escritura para mí se convirtió en un punto de referencia. Y yo sé que esa escritura está hablando del pueblo de Israel. Entendemos, el concepto de esa escritura es que Dios le está hablando al pueblo de Israel como nación para que regresen a Dios. Pero ¿cuántos saben que la Biblia es personal? ¿Cuántos dicen amén? O sea que Dios puede hablarle a la nación de Israel, pero también Dios te puede hablar a ti. Y esa escritura para mí se convirtió en un punto de referencia. Desde ese momento nunca me olvidaré. Yo recuerdo que entré al hospital. Esta muchachita de veintitantos años, creo que tenía 22 años de edad, estaba muriéndose y la desconectaron de la máquina y me dijeron no va a vivir. Y yo en el medio de un grupo de gente que era increíblemente atea, incrédula, se identificaban como católicos, yo les dije, esta muchacha sí va a vivir. Y yo recuerdo que oré por ella y Dios le rescató la vida. No murió esa muchacha, los doctores no pudieron responder cómo esta muchacha vivió. Y yo les dije, fue por el amor y el poder de Dios, porque Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa escritura para mí, en un momento, en una tormenta de mi vida, se hizo tan poderosamente real en mi vida. Y esto es el concepto es que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy fiel. Independientemente de la circunstancia, independientemente de los problemas, Él les dice, cuando tú pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. No le está diciendo no vas a pasar por los ríos. Y esto es lo que nos hace patinar, ¿verdad? Como personas pasamos por los ríos y decimos, Dios, ¿dónde estás? Tú me salvaste, tú supuestamente me vas a ayudar. Y Dios dice, vas a pasar por etapas de ríos. Lo bueno es que con Dios dice, tú vas a sobrevivir los ríos. No te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo voy a estar contigo cuando pases por el fuego. Él les dice, vas a pasar por el fuego. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. En otras palabras, va a haber etapas donde vas a pasar por etapas, amén, que literalmente son de fuegos. Y esas etapas van a ser muy amenazantes por las llamas, amén. Él dice, pero la diferencia es esto, tú y yo servimos un Dios fiel y Él está comprometido con su pueblo. Deuteronomio capítulo 33, regresamos una vez más a Deuteronomio, versículo 27 dice, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Así que Israel vivirá a salvo, el próspero Jacob habitará protegido en una tierra de grano y vino nuevo, donde los cielos dejan caer su rocío. Esta escritura tiene mucha profundidad y la razón es esto, es porque Dios le está recordando a Israel, su pueblo, que Él es su eterno refugio y que Él los va a sostener con sus brazos eternos. Y Él dice, el enemigo va a ser removido. Y lo poderoso de esto es esto, versículo 28 dice, así que Israel vivirá salvo, el próspero Jacob habitará protegido en una tierra de grano y vino. Si tú entiendes la historia de lo que Dios está comunicándonos ahí, Él dice, Dios va a cuidar de su pueblo, de Israel. Pero Él en la misma oración, en el mismo versículo, intercambia el nombre de Israel con Jacob. Y si tú sabes la historia, Jacob fue un hombre muy complicado en el Viejo Testamento. Jacob, amén, tenía muchos problemas y dificultades de personalidad, de su testimonio en su caminar con Dios. Pero lo que Dios le está recordando a Israel es esto, es que Dios es fiel independientemente de las estaciones de la vida. Él es fiel, Él es siempre fiel. Él es fiel cuando tú te sientes como Israel, que conquistas, y Él es fiel cuando tú te sientes como Jacob, que las cosas te están saliendo mal y no están yendo muy bien en la vida. Dios les dice a ellos, Dios va a ayudarte y Él dice, cuando tú enfrentes a tu enemigo, Dios va a darte la victoria. Y esto es algo que nos debe de alentar. En una generación que es infiel, en una generación que ha violado
el pensamiento, lo que es hasta que la muerte nos separe, Dios nos dice esto: si tú rindes tu vida a mí, yo soy un Dios fiel. Aleluya. Yo soy fiel. Cuando esté nublado los días, cuando salga el sol. Y esto se aplica ahora directamente con nosotros, la iglesia, porque muchas de estas escrituras que yo leí fueron basadas del Viejo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento, porque su compromiso por parte de Dios a su pueblo se introduce ahora en el Nuevo Testamento hacia la iglesia, usted y yo. Mateo capítulo 16, Jesús le está hablando a Pedro cuando Pedro tuvo una revelación de quién Jesús era. Y en el versículo 18 al 19 Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y note esto, y las puertas del Hades, unas traducciones dicen del infierno, no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto es poderoso. Dios le dice a Pedro, y le está hablando aquí no nada más a Pedro, le está hablando ahora a la iglesia. Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es una revelación. Si usted recuerda la historia, Pedro tuvo una revelación que no fue dada de carne ni de hombre, fue dada de Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice: sobre esa revelación yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas. Hay veces que nosotros nos sentimos como que el diablo sí está prevaleciendo, ¿verdad? Hay veces que en tu vida tú vas a escuchar esos susurros del infierno que el diablo te va a decir o te va a tratar de convencer: yo te estoy ganando, no vas a vencer, vas a perder, vas a ser destruido, vas a morir, tus hijos van a resbalar. Y el diablo es un mentiroso. Pero Jesús nos dice: no, 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 yo soy un Dios comprometido, estoy cometido a mi pueblo, y aún no nada más en el Viejo Testamento, pero ahora este compromiso se transfiere ahora a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Y Jesús nos dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer. A mí no me interesa cómo te sientas hoy, qué tan desanimado tú estés. Si tú eres hijo e hija de Dios, tú eres más que victorioso en Cristo Jesús. Lo sientas o no. Quizás tu vida no tenga mucho sentido. Yo he pasado por etapas donde todo el infierno ha caído sobre mi vida y honestamente no he visto el sol. Pero una de las cosas que a mí me ha mantenido es esto: la revelación de quién Dios es. Dios es fiel en las buenas y en las malas. Y Él está cometido a su pueblo. Cristo no solo dio su vida por la iglesia, sino también la sostiene, la guía y la santifica. Esta semana estaba leyendo el libro de Efesios, y en Efesios 5, versículo 25, Pablo dice, está retando, si usted recuerda, a las esposas, a los esposos, al matrimonio, y él está hablándole al hombre, y en el versículo 25 él dice: tal como Cristo amó a la iglesia, Él se entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. En otras palabras, Dios está cometido con su pueblo, está comprometido con su pueblo hasta el fin, y Jesús nos dice: Él entregó su vida por su pueblo. Dios cuida de su iglesia. Esta es una verdad fundamental que la encontramos a través de toda la Biblia. La iglesia no es solamente una organización o un edificio, es el cuerpo de Jesús. Yo dije esto la semana pasada: la iglesia es la novia, es su pueblo amado, preciado. El libro de Salmos 37, en el versículo 28, dice: Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo, siempre lo protegerá. Aleluya. Dios nunca abandona a su pueblo. Dios jamás
abandonará a su pueblo. Esto es algo que nosotros podemos ver aún en la realidad física, ¿verdad? De lo que es la nación de Israel. ¿Cuántos saben que Israel hoy en día está bajo ataque, verdad? Hay muchas naciones que odian el pueblo de Israel, pero una nación tan pequeña siempre ha sido fructífera. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Y aunque el diablo quiera destruirla, aunque el diablo, amén, quiera atacar, aunque el diablo lo que es, amén, trate de lo que es aborrecer y anular los planes de Dios, el diablo no puede. ¿Por qué? Porque el diablo no es más poderoso que Dios. Y cuando hablamos de comprometimiento, compromiso, cuando hablamos de estar cometidos con un pacto, Dios es el más alto ejemplo de todo esto. Hay gente que ha dicho, bueno, yo no sé ser fiel a alguien, no sé lo que es, no tuve padres que han sido fieles. Dios es nuestro mejor ejemplo, Dios es fiel a su iglesia. Y si tú no sabes ser fiel, aprende del carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes aprender, tú puedes venir y así como encontrar en la palabra de Dios. Y esto nos puede servir como un punto de referencia. La semana que viene vamos a hablar ahora del compromiso y el cometimiento que nosotros debemos demostrar a Dios. Porque así como Dios está comprometido con nosotros, lo mismo se debe de aplicar hacia Dios. El servir a Dios es mucho más que verbo. Es un estilo de vida que está comprometido a un Dios que está comprometido a nosotros. Y esto es algo que nos sirve de base y de seguridad. Y yo le doy gracias a Dios de eso. ¿Sabe por qué? Porque vivimos una generación muy indiferente, ¿verdad? Nuestra generación es muy fría. Nuestra generación puede ser muy brutal. Pero sabe, lo hermoso de Dios es que Dios está cometido con nosotros, ¿verdad? Y esto es algo hermoso. Deuteronomio, a mí me encanta esa frase donde Dios llama al pueblo de Israel Jacob. En otras palabras, Dios le recuerda a ellos. Ustedes no son tan de aquellas especiales. Ustedes son seres humanos, son complicados. Y si somos honestos, todos somos muy complicados. ¿Cuántos dicen amén? Por más espiritual que nos veamos esta mañana y qué guapo que seamos, Dios conoce realmente que internamente todos, amén, caemos corto. Pero lo hermoso de Dios es esto. Aunque caigas corto de la gloria de Dios, Dios en gracia, cuando tú estás arrepentido, cuando tú le permites a Dios servir, que Él entre en tu corazón, sea tu Dios, Dios te dice, yo no soy hombre, yo no miento, yo no fallo, yo no cambio, aleluya, y esto es bueno. Y Dios nos dice, mi compromiso llega hasta el final, aun cuando el infierno te asalte, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti, contra ella, la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. No está hablando de edificio, está hablando del cuerpo de Dios, que somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ok, vamos a abrir para lo que es comentarios, preguntas especialmente, o comentarios si tú tienes esta mañana, antes de darte tiempo para que vayas a la boda. Aleluya. O agarrarte otro cafecito ya de pasada. ¿Comentarios? ¿Pregunta? Si tiene quejas, déjelo para el sábado que viene, que no estamos aquí. ¿Alguien? Ok, la semana que viene vamos a lo que es tocar el tercer estudio, y ese va a ser el compromiso que nosotros debemos demostrar hacia un Dios que es comprometido para nosotros. Recuerde un par de anuncios, esto es muy importante. Hoy tenemos una boda, mañana tenemos una fiesta en el parque, vamos a reunirnos en el parque Presque Valley, Mountain Valley Park. A las 11 creo nos reunimos para adelante y a las 12 comemos. Si le gustaría llevar a mi comida y reunirse con nosotros, un compañerismo. El martes tenemos servicio en español y el viernes va a haber clase de nuevos conversos, y esta clase no es abierta para todos, solamente para gente que hace 6 meses que están sirviendo al Señor. O sea que 6 meses, o si usted más o menos está en esa área, hable conmigo, pero prácticamente vamos a hacer un estudio para nuevos conversos de algo práctico y ayudarlos, y vamos a tener un buen tiempo. Ya el domingo estamos de regreso aquí con el estudio número 3. Vamos a ponernos de pie. Recuerde, si usted tiene niños, no recoja a los niños hasta que ellos terminen, porque si no, altera lo que es las clases de los maestros. Vamos a ser despedidos. Juan Carlos, despídenos con una oración. Gracias, Padre Santo, por tu promesa que tienes en nuestras vidas.
vida, Señor. Pon fe en nuestros corazones, Señor, para seguir adelante, Señor, sirviéndote, Padre. Sella este mensaje en nuestros corazones para aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Si gusta otro pan, tiene unos 5.